Buenas tardes. Como quieran, déjalo del spoiler, para allá van. Vamos a ir comenzando con el spoiler. Comienza a pasar la lámina. Vamos a hablar sobre los órganos del sistema linfático. ¿Ok? Vamos a hablar de cómo están organizados. Recordemos que dijimos que vamos a estar organizados en órganos o estas mismas células podían estar dispersas en el tejido conectivo. En este caso, pues lo vamos a denominar asociado a mucosa. Y pues en la misma mucosa van a estar eh, organizados y encapsulados. ¿Okay? Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de lo que es un ganglio linfático. Histológicamente lo que vamos a observar en el microscopio óptico es una estructura como esta está teñida con hematocilina y eosina, y lo primero que nos debemos percatar es que es una estructura que está encapsulada, ¿ok? Y la linfa va a pasar va a entrar a través de las vías linfáticas aferentes. Una vez que ya pasa la vía linfática aferente, va a quedar dentro del ganglio, no puede devolverse porque van a existir unas válvulas. De ahí va a pasar a unos espacios que están debajo de la cápsula y se van a llamar senos subcapsulares. ¿Okay? Decimos senos, pero recordemos que son vasos linfáticos de tipo sinusoidal. ¿Okay? Entonces, esta cápsula va a emitir unas trabéculas, ¿verdad? Son unas trabéculas cortas, como la pueden ver ahí, y el parénquima de este ganglio va a estar dividido en una corteza externa o superficial, y una corteza profunda o paracorteza. ¿Okay? Entonces, en la corteza superficial pues vamos a encontrar una serie de estructuras, conglomerados o acúmulos de linfocitos que vamos a denominar folículos linfoides. Estos folículos linfoides pueden ser o primarios o secundarios. Dependiendo de si existe una reacción antígeno-anticuerpo, entonces tendremos folículos linfoides secundarios. Inmunológicamente hablamos de reacción antígeno-anticuerpo. Clínicamente lo hablamos como una infección. Histológicamente vemos ese proceso como los folículos secundarios. ¿Ok? Si encontramos en este parénquima folículos linfoides primarios, entonces quiere decir que no hay esa reacción antígeno-anticuerpo, no hay infección. ¿Ok? Un folículo secundario se diferencia histológicamente de uno primario de lo siguiente. En el folículo linfoide primario vamos a encontrar una estructura o una coloración homogénea, ¿ok? No solo, una sola tonalidad, pero en el folículo secundario encontramos una parte central clara que lo vamos a llamar centro germinal y una corteza o área oscura, o también se le denomina manto. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces tenemos allí la cápsula y vemos cómo la cápsula emite trabéculas, y ahí vemos una serie de espacios, ¿verdad?, que van debajo de esa cápsula, y eso es lo que vamos a denominar senos subcapsulares. Esos senos subcapsulares se van a continuar con los senos que van a ir paralelos a la trabécula o dentro de la trabécula, y van a ser senos paratrabeculares o trabeculares, dependiendo de donde los encontremos. Ellos van a atravesar todo el parénquima, es decir, van a ir desde la corteza superficial, van a pasar la corteza y luego van a llegar a la médula. En la médula van a confluir y van a formar lo que conocemos como vías linfáticas eferentes. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces allí tenemos en la imagen la presencia de folículos linfoides primarios, ahí los tienen, una sola tonalidad. Si estamos viendo folículos linfoides, bien sea primarios o secundarios, estamos viendo corteza superficial, ¿ok? O corteza externa. Y en el momento en que no vemos esas estructuras, hablamos entonces de paracorteza. Siguiente imagen.
Allí tenemos entonces dos ganglios linfáticos, un ganglio linfático y tenemos dos folículos linfoides, uno primario y uno secundario. Entonces ahí tienen el folículo linfoide secundario, que tiene un centro germinal o manto, y un centro germinal, que es la zona clara central, y el manto, que es, o corteza, que es la zona oscura. Y luego vamos a tener entonces el folículo primario, que es esa estructura de una coloración homogénea, una especie de pelotita, que vamos a tener ahí justo al lado del folículo secundario. Entonces allí tienen para observar eh, y vemos las dos estructuras. Entonces podemos hacer la comparación. Siguiente imagen. Acá entonces vamos a observar con más detalle la cápsula de tejido conectivo. Allí vemos cómo vienen las estructuras, los sinusoides o los senos subcapsulares. Vienen paralelos a la cápsula, algunos serán paratrabeculares y otros van a estar dentro de la cápsula. ¿Ok? Entonces tienen el que está dentro de la cápsula, lo llamamos seno trabecular porque está dentro de la trabécula, y el que está paralelo a la trabécula, pues lo llamamos paratrabecular. Siguiente imagen. Ahí tenemos la misma imagen. Siguiente imagen. Ya acá entonces vamos a ver lo que es la médula. Tenemos una área de corteza profunda y en la parte inferior de la lámina vamos entonces a observar que hay dos sinusoides y hacia el lado derecho donde está la identificación de corteza, pues hay otro sinusoide y luego vemos cómo el tejido de la médula cambia y es totalmente diferente a lo que vamos a encontrar en la corteza. ¿Okay? Entonces en la corteza vamos a encontrar una serie de estructuras vasculares que van a ser los sinusoides o senos medulares y otras estructuras de tejido que van a estar constituidos por células y fibras que van a ser los cordones medulares. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a encontrar en esa estructura de la médula. Siguiente imagen. Ahí lo vemos con menor aumento. Vemos cómo hacia la parte superior izquierda de la lámina encontramos entonces tejido de lo que es corteza superficial, corteza profunda, y luego pues allí tenemos un seno que sería el seno cortical, más eosinófila, que está formada por entonces sinusoides y cordones, que va a ser la médula. ¿Okay? Siguiente imagen. Cuando nosotros vamos a estudiar el timo, siguiente imagen, vamos entonces a ver también una estructura, un órgano que está encapsulado. En este caso, la cápsula de tejido conectivo va a emitir unas trabéculas, ¿verdad?, que van a llegar a lo que es la unión córtico-medular. Si nosotros vemos esa imagen, vemos un área externa oscura, que será la corteza, y un área clara, que es la médula. Entonces, si nos damos cuenta, las trabéculas van a llegar justo hasta esa unión córtico-medular. ¿Okay? Recordemos que la cantidad de linfocitos que están en la corteza va a ser mayor que la cantidad de linfocitos que están en la médula. Entonces allí podemos identificar lo que es la cápsula del timo, la corteza tímica, la médula tímica. ¿Okay? Recordemos que estas trabéculas incompletas van a dividirme a este órgano en lóbulos y lobulillos incompletos. ¿Okay? Siguiente imagen. Tenemos allí entonces un zoom de la imagen que veíamos ahorita y vemos un lóbulo y vemos que la trabécula está llegando justo hasta la unión de la corteza con la médula. Y ya en este nivel pues podemos ver una cantidad de estructuras que son eosinófilas, que son refringentes, ¿okay? Y que van a estar ubicadas en lo que es la médula. ¿Okay? Siguiente imagen.
Entonces vemos allí en esa área lo que es la médula, ahí tenemos la corteza hacia la parte izquierda y médula, entonces en la parte central, hacia la parte izquierda y hacia la parte inferior derecha de la imagen tenemos áreas que corresponden a la corteza y en el centro todo lo que corresponde a la médula. ¿Okay? Y allí vamos a encontrar las estructuras que vamos a denominar corpúsculos químicos o de Hasal. Ahorita hacemos el zoom para poder verificar las características histológicas de estas estructuras. Ok, acá lo tenemos, entonces el corpúsculo químico o de Hasal. Esto es una imagen donde vamos a identificar solamente la estructura, corpúsculo químico de Hasal. Todas esas células que están alrededor son... ¿Okay? Ahí tenemos una célula identificada como célula epitelial reticular tipo 5. Realmente está básicamente oculta por la cantidad de células que hay. Entonces, vamos a ver la que está en la imagen siguiente. Se observa más clara, no tiene ninguna otra célula superpuesta. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces acá las tenemos, corpúsculo tímico y la célula epitelial reticular tipo 5. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos de nuevamente corpúsculo y tenemos estructuras identificadas como células epiteliales reticulares tipo 5. Realmente no se observan bien porque las células químicas, los timocitos, los linfocitos T que están allí, van a estar cubriéndolo y es difícil hacer la identificación en esta imagen. La identificación se haría en la imagen donde podemos observar claramente la célula. Siguiente imagen. El vaso también es otro órgano linfoide que está encapsulado. También este órgano la cápsula va a emitir trabéculas y pues a través de ella van a ir en vasos sanguíneos. Pero lo que más nos interesa de este órgano es que no va a tener su parénquima dividido, siguiente imagen, en lo que son corteza y médula, sino que vamos a tener un tejido que está rodeado por otro tejido. Vamos a tener una pulpa blanca que está rodeada por pulpa roja. Cuando hablamos de pulpa blanca, folículos linfoides, acúmulos de linfocitos B, donde van a existir unas áreas donde van a estar los linfocitos T, ¿ok? Y ese tejido, pulpa blanca, va a estar rodeado por el tejido que podemos conocer como pulpa roja, ¿ok? Allí vemos cómo está señalada la cápsula del vaso. Esta es una imagen para que ustedes identifiquen el órgano, que sería el vaso. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos la cápsula, la trabécula y vemos esos espacios que están allí. Esos espacios van a ser vasos sanguíneos o venas o arterias. Luego haremos la identificación y allí podemos ver, ¿verdad? Todo ese tejido que está conformado como una especie de esponja donde los espacios van a corresponder a los sinusoides y el resto del tejido pues será los cordones, en este caso cordones de Billroth o cordones esplínicos. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos una imagen donde vamos a encontrar una estructura ovoide, que es la que tenemos allí en el centro. En esa estructura ovoide que está constituida o conformada por linfocitos de tipo B, vamos a encontrar lo que vamos a denominar arteriola central. ¿Okay? Esta arteriola central está ubicada hacia un lado, hacia la periferia, es decir, es excéntrica, ¿okay? Y va a conformarme junto, allí podemos ver una línea bastante marcada de color rojizo,
¿verdad? Que delimita perfectamente esa estructura ovoide, ¿verdad? Vamos a encontrar por fuera de ella una especie de margen, ¿verdad? Con una densidad similar, una densidad celular similar a la que vemos en la estructura ovoide o pulpa blanca. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver zona. ¿Okay? Eso es lo que va a separar a la pulpa blanca de la pulpa roja. Si nosotros tenemos esta estructura ovoide sin la arteriola central, lo vamos a denominar solamente corpúsculo de Malpighi. ¿Okay? Si está la arteriola central presente, pulpa blanca. Siguiente imagen. Entonces allí, déjame la imagen anterior, por favor, porque allí pueden comparar. Es más, aquí entonces tenemos entonces alrededor de esa estructura que denominamos pulpa blanca, pues tenemos lo que es la pulpa roja. Y allí podemos ver todos esos espacios van a ser los sinusoides esplénicos y todo el tejido, todo lo que está coloreado, es lo que vamos a conocer como cordones de Billroth o cordones esplénicos. ¿Okay? Entonces allí vemos claramente el concepto de que la pulpa roja está rodeando a la pulpa blanca. Siguiente imagen. Entonces aquí tenemos un zoom, una imagen con mayor magnificación de lo anterior y podemos ver con detalle los sinusoides esplénicos y podemos ver los cordones de Billroth, que todos los espacios van a ser los sinusoides y todo ese tejido alrededor de esos espacios son los cordones de Billroth. Siguiente imagen. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de chicos, compañeros que la rotularon, fueron parte de docentes. Entiendo que hay algunos no las revisé, de verdad que no las he revisado, más que estaban esas notas ahí. Sino que ayer cuando estaba vi que había, no las he revisado, voy a revisar si están correctas, no hago ninguna notificación, pero en las notas, yo se lo hago saber. Entonces, si la estructura hoy, lo que blanca está su centro, no vamos a llamarlo centro germinal, pero sí es el área que vamos a conocer. Toda esa estructura hoy es el folículo linfoide. Recordemos que la pulpa blanca es un folículo linfoide con una y una zona marginal que separa la pulpa blanca de la pulpa roja. ¿Bien? Acá tenemos todo y vamos entonces a ver una estructura bastante grande. ¿Okay? Con este aumento no podemos ver si está dentro o fuera de la imagen que deberíamos haber visto primero. Está bastante. Y ya entonces si fuera la vena, pero hacemos una trabecular, es decir, dentro de la trábecula, pero en el margen, no como que tenemos por fuera, que son también para ¿okay? Y pues vamos a ver qué otro vaso sanguíneo hay ahí, el tejido que tienen alrededor de la es pulpa roja. Siguiente imagen. Otra imagen que debimos haber visto primero, y allí podemos observar pues que está la vena dentro de la trabecula. Paredes delgadas que tienden a construir porque no hay estructuras que caso tipo arterial que están bien definidas con un sobretejido que esa luz fluya fácilmente. Ambas estructuras, tanto la vena, están dentro de la trabécula y los llaman trabeculares. Todo lo que está por fuera de la trabécula o paralelo va a ser paratrabecular. Siguiente imagen.
Aquí tenemos un zoom donde podemos ver entonces los sinusoides esplénicos y los cordones esplénicos o de Bill. Siguiente imagen. Vamos entonces a hablar de lo que son las amígdalas. Vimos que son estructuras linfoides, ¿verdad? Que están encapsuladas y van a estar conformadas, ¿okay? Por diferentes elementos. En todos los casos van a contener folículos linfoides en todo lo que es su parénquima. Siguiente imagen. Tenemos acá entonces, allí vemos cómo es una estructura que está tapizada por un epitelio de tipo mucoso. Ese epitelio se invagina y va a formar lo que son las criptas primarias, las más grandes, y las criptas pequeñas que se desprenden de la primaria las vamos a denominar criptas secundarias. En ese caso vemos folículos linfoides de tipo secundario y primarios. Quiere decir esto que puede haber allí un proceso, un antígeno anticuerpo que está iniciando por cuanto vemos tanto folículos primarios como folículos secundarios. Si no existiera ningún estímulo para que estos folículos se transformen en secundarios, todos los que deberíamos ver son folículos, ¿okay? Folículos de tipo primario. Entonces, con estos elementos, usted hace la identificación de amígdala palatina. Siguiente imagen. Allí tienen el detalle de lo que es la cripta secundaria y la cripta primaria. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces otra imagen, otro campo de la misma amígdala palatina, y ahí vemos la cripta primaria, es una cripta bastante profunda, y vemos folículos linfoides de tipo secundario, en este caso. ¿Okay? Siguiente imagen. Siguiente imagen. Acá entonces en esta amígdala vamos a encontrar en la amígdala lingual una glándula seromucosa, o deberíamos ver todos los elementos, glándulas, criptas pequeñas o poco profundas y un epitelio mucoso. ¿Okay? Entonces, la estructura que no está señalada, eso es más o menos una cripta, lo que pasa es que no viene, no vemos cómo sale de la superficie epitelial, que no vemos cómo se invagina hacia lo que es el parénquima de la amígdala. Siguiente imagen. Entonces deberíamos ver una imagen como esta, además de las glándulas, ¿ok? Para poder hacer el diagnóstico de amígdala lingual. Entonces, es un poquito, esta imagen es para que tengan la idea de cómo es la amígdala, pero no, realmente no es una lámina representativa de lo que es la amígdala lingual, porque estamos viendo todos los elementos por separado. Siguiente imagen. Ahí van a tener una cripta poco profunda. Siguiente imagen. Ahí lo vuelven a ver. Siguiente imagen. También vamos a encontrar tejido linfoide en lo que es el intestino. Cuando hablamos de placas de P, vamos a hablar entonces del ILIEM. Entonces, allí donde vamos a encontrar en el intestino delgado esas estructuras que van a ser bastante notorias, en lo que vamos a denominar lámina propia, que es parte de la capa mucosa de ese tubo digestivo. Recordemos que la capa mucosa del tubo digestivo va a tener epitelio, ¿ok? Ese epitelio va a variar dependiendo del área del tubo digestivo donde estemos.
Luego vamos a tener un tejido conectivo laxo, que es lo que vamos a denominar lámina propia, y posteriormente una capa musculosa, que es la que va a delimitar la capa mucosa de lo que es la submucosa. ¿Okay? Entonces, allí podemos ver que se cumple el concepto de tejido linfoide asociado a mucosa, porque está en la mucosa, específicamente en el tejido conectivo, en el área denominada lámina propia, y allí podemos ver toda esa estructura, ¿verdad?, que asemeja un folículo linfoide, lo vamos a denominar placa de Peyer. ¿Okay? Recordemos que las placas de Peyer son acúmulos de linfocitos B rodeados por linfocitos T de antígenos. Como acá no hay vías linfáticas aferentes, las células presentadoras de antígenos son las que van a cumplir ese rol. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí pueden ver, se observa mejor en la fotografía anterior. Siguiente imagen. Entonces también en el apéndice cecal o vermiforme vamos a encontrar folículos linfoides en lo que es la lámina propia de esa parte. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos folículos linfoides en la lámina propia. Aquellos pueden extenderse hasta la capa muscular y más allá, pudiendo en ese caso romper la pared del apéndice cecal. Entonces es factible que nosotros relacionemos, ¿verdad?, ese proceso antígeno-anticuerpo que está ocurriendo en ese apéndice cecal, lo relacionemos clínicamente, histológicamente y quirúrgicamente. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok, vamos a ver entonces las imágenes de sangre. Okay, vemos allí entonces eh, una imagen donde hay un frutis de sangre periférica. Vemos unas estructuras discoides claras, numerosas, que tienen un centro claro. Esos van a ser los eritrocitos. ¿Okay? Recordemos que los eritrocitos son unas células bicóncavas, es decir, tienen dos caras cóncavas. ¿Okay? Y en el centro, pues cuando nosotros hacemos el froti, vamos a observar que es un área más clara porque es el área más adelgazada de esa célula. ¿Okay? Entonces tenemos allí una gran cantidad de células que predominan en el campo, que van a ser los eritrocitos, y una célula grande que es aproximadamente 2 o 3 veces esos eritrocitos, en la cual nosotros observamos que tiene un citoplasma granular. ¿Okay? Vemos como una especie de puntillado. Eso es un citoplasma granular donde vemos que esos gránulos captan fácilmente los colorantes básicos. ¿Okay? Por lo tanto los vemos de color morado, bastante oscuro, y esos gránulos van a ocultar el núcleo. Si nosotros vemos allí una ligera sombra que va a corresponder al núcleo, y esto va a ser en forma de S o de J, ¿okay? Y esto es las características que van a corresponder con los basófilos. ¿Okay? Luego vemos allí unas estructuras que van a ser fragmentos de células, es lo que vamos a conocer como plaquetas o trombocitos, y podemos encontrarlos aislados o formando grupos. ¿Okay? Allí tenemos las dos imágenes, lo tenemos aislado y lo tenemos formando. Siguiente imagen.
En este caso, vamos a tener entonces una célula, ¿ok?, que es la que está señalada allí, que también posee un citoplasma granular, pero en este caso los gránulos se tiñen con los colorantes ácidos, como la eosina en este caso, que es el colorante ácido que van a utilizar todos los colorantes que se utilizan para sangre, ¿ok? Giemsa y Romanowski, que son los más comunes, entonces van a utilizar eosina y estos gránulos van a captar este colorante ácido y se van a teñir, por eso se denomina eosinófilo. Su núcleo permanece siendo un núcleo basófilo y en este caso podemos verlo, ¿ok?, que es un núcleo bilobulado, es decir, tiene dos lóbulos, ¿ok? Entonces esto corresponde, por todas estas características, corresponden a un eosinófilo. Siguiente imagen. En cuanto a los neutrófilos, vamos a tener entonces unas células que tienen una característica histológica importante, que va a ser que tiene un núcleo multilobulado. Podemos tener entre 3 y 5 lóbulos. Van a estar unidos por unos hilos de cromatina finos. No en todos los casos vamos a observarlos, pero también es importante acotar que podemos encontrar allí un apéndice, ¿verdad?, que va a ser, que es el cuerpo de Barr, que puede estar presente solamente en las personas de sexo femenino, ¿ok? Y allí pueden observar también una plaqueta. Siguiente imagen. Esta célula que lo vemos, una célula que tiene un núcleo bastante prominente, va a tener una pequeña escotadura o indentación hacia el lado contrario más o menos de donde está la flecha, y observamos el citoplasma como un pequeño halo de color grisáceo, que va a estar allí, y es lo que nosotros observamos cuando vemos un linfocito. Aprovecho la ocasión para recordarles que no va a haber diferencias histológicas entre ningún tipo de linfocito, ¿ok?, con el microscopio óptico. Las diferencias las podemos encontrar con inmunistoquímica y con microscopía electrónica, ¿ok? Siguiente imagen. Acá vemos otra célula que también tiene un tamaño que dobla o triplica al de los eritrocitos. Es una célula que también posee un citoplasma de color azul grisáceo, es mucho más amplio que el de la célula anterior, y acá nosotros vemos que esa escotadura o indentación es más profunda, por lo cual este núcleo va a tomar una forma de riñón o herradura, ¿ok? Estas características histológicas corresponden entonces a un monocito. Lo otro que nos llama la atención es ese moteado que presenta ese núcleo y lo que le da un aspecto apolillado, ¿okay?, lo que lo describen algunos textos como un aspecto apolillado, ¿okay? Siguiente imagen. Tenemos acá entonces un área donde vamos a ver un tejido que está señalado con la flecha de color negro. Ese tejido vamos a denominarlo eh, médula ósea, y luego tenemos otra área que está señalada con la flecha de color azul, que es lo que va a corresponder a parte de la cavidad medular, que allí vamos a encontrar un hueso inmaduro, un primario, ¿okay? Siguiente imagen. Todo el área que vamos a denominar allí es médula ósea, ¿okay? Ahí volvemos a tener la médula ósea y con unas flechas azules en este caso señalando parte de esas células que vamos a encontrar allí, que son los adipocitos uniloculares o blancos. Recordemos que la médula ósea va a convertirse en médula de color amarillo, entonces debe haber un infiltrado de adipocitos uniloculares o blancos. Aun cuando esta médula ósea esté infiltrada de adipocitos, va a tener una capacidad de volver a producir todas las células que se necesitan, por cuanto las células permanecen allí, ¿okay?,
células madres permanecen allí de proporción que en la médula ósea roja o activa. Siguiente imagen. Vamos a encontrar unos elementos vasculares que van a ser los sinusoides. Tenemos allí unas células con un núcleo oscuro, pequeño, ¿ok? Megacardioblastos. Y las áreas de color rosa pálido que encontramos allí corresponden a los sinusoides. Siguiente imagen. Entonces allí podemos ver los adipocitos sinusoides, que son los espacios que vamos a encontrar allí. Y esta célula que tiene un núcleo bastante prominente y que si logramos verlo un poco de cerca, ¿okay? Va a tener un aspecto como lobulado, ¿okay? Va a ser el megacariocito. Recordemos que es una célula que sufre ploidía, es decir, aumenta de tamaño. En vez de reducirse el tamaño de la célula y de todo el núcleo, es una célula que va a aumentar de tamaño porque luego va a fragmentarse. ¿Okay? Ahí tienen señalada con una flecha de color azul el megacarioblasto. ¿Okay? Los megacariocitos además van a estar siempre cerca de lo que son los sinusoides porque las células deben salir directamente. Recordemos que esto es un sistema de circulación cerrada, pero cuando las células van a salir hacia la que es sangre periférica, pues se abren las células endoteliales, ¿okay? Por la presión de las células y salen hacia el torrente sanguíneo. Siguiente imagen. Ok. Esta práctica no tiene una evaluación ahorita. Cuando nos veamos presencial, pues haremos evaluaciones, una evaluación práctica tipo parcial, como un mini parcial con los temas que hemos visto. Solamente imágenes. Así que repasen las imágenes porque después de ver las imágenes que corresponden a la siguiente práctica, entonces vamos a hacer un pequeño examencito con imágenes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. No, no, no es un trabajo, es un examencito que vamos a hacer cuando nos veamos con imágenes. La semana que viene debemos estar viéndolo porque ya hemos tenido 2 semanas en línea. Debemos entonces hacer una práctica, como es una práctica relativamente corta, la parte de vascular, vamos entonces a hacer el cuisecito, ¿ok? Al final de la clase. Entonces eso incluiría la parte de respiratorio, la parte de sangre, serían 2 preguntitas o de cada una y sí, y para tener entonces esas evaluaciones. Las dividimos, o si quieren lo dividimos en dos mini quizzes con 2 temas, pero vayan viendo las imágenes porque lo único que van a ver es 2 imágenes. Es un quiz. Sí, vamos a hacerlo 2 preguntas y si quieren después hacemos otro parcial, con otro mini parcial con imágenes de dos temas. Ya déjenme cuadrar qué tantas imágenes puedan revisar, puedan ver para indicarle a sus delegados qué temas son los que vamos a tener en ese mini. ¿Okay? Es como el parcial, imagínense como el parcial práctico, pero en un quiz. Y no van a ver tantas imágenes. ¿Ok? Ok. Entonces lo hacemos en 2 partes. Sí, yo le estoy avisando. Déjeme revisar a ver las imágenes, a ver cuáles son los temas. A ver que hay temas que son cortos, por ejemplo, sangre es corto, podemos verlo con linfoide, y podemos dejar la parte de respiratorio para verla con otro. Allí vemos. Déjeme revisar.
Sí, solo van a identificar, hacer la identificación de la estructura y de la que hay en el campo, más nada. Ok, que tengan buenas tardes entonces y nos estamos viendo la próxima semana. Mañana teoría.